Quiero leer dos pasajes. Isaías 40:29 dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Y Juan 16:33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y quiero compartir lo que el Espíritu de Dios nos dice para que esto esté presente en nuestros corazones mientras escuchamos la palabra. En este mundo, dice Dios, vas a pasar por muchos sufrimientos. Conozco cómo se siente la pena y el dolor que has experimentado. Conozco lo que se siente perder a los seres amados, la presión en el trabajo, el rechazo, el abandono. Pero recuerda mi promesa: nunca te dejaré ni te desampararé. Ten presente que todavía sigo aquí. Este tiempo no es en vano, porque en medio de la tormenta te he modelado y te he formado para que estés mejor capacitado y salgas con éxito en todos tus retos. He aquí te he dado una habilidad extraordinaria para volar por encima de la tormenta. Tú mismo te sorprenderás de la fuerza sobrenatural que te he dado para soportar mucho más que tu propio peso. Te estoy dando una visión extensa y sostenible y la gracia para ver las cosas desde una nueva perspectiva. Ten en cuenta que el cambio comenzará a ocurrir en la medida que una corriente de aire celestial se materialice bajo tus alas, y entonces comenzarás a sentir la fuerza que viene de mí, que eleva tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Busca, extiende tus alas y remóntate en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana vamos a hablar de la segunda parte de el hecho de pedir confirmación a Dios. El domingo pasado respondimos a la primera de 3 preguntas que nos debemos hacer para estar seguros que hemos escuchado la palabra de Dios. Y esa primera pregunta es: ¿esto que yo creo que Dios me está diciendo se alinea con la Escritura, se alinea con la Biblia? Ahora pensemos en José, el hijo que más amó Jacob. Tuvo momentos muy dolorosos en su vida, y lo que hizo fue que ese tiempo fuera todavía más duro, fue que la pasó en soledad y en oscuridad. Y yo me hago esta pregunta: ¿cómo se habrá sentido José? Por un lado, Dios le habló en sueños y le prometió que sería exaltado y prosperado. Pero por el otro lado padeció rechazo, cárcel y esclavitud, 2 cosas que aparentemente son contrarias. Y resulta que un día un enviado de la corte llegó a la celda de José con un mensaje del faraón de Egipto. El hombre más importante de su tiempo tenía un asunto que tratar con un prisionero que además era extranjero. Y cuando el rey dice que quiere ver a un preso, todo el gobierno se moviliza. Y yo creo que en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre José. Su corazón saltaba de emoción y también temblaba de miedo, de saber que el faraón lo buscaba. No entendía lo que estaba pasando, pero muy pronto se daría cuenta del berenjenal en que estaba metido. Acto seguido, José se bañó, se rasuró, se peinó
Y ahora sabemos que ese fue el día que hizo el Señor para que José se gozara y se alegrara. Es lo que dice el Salmo 118. Era apenas el inicio de lo que Dios le había prometido. Una entrevista con el faraón. El hombre más poderoso del mundo, dicen que es Joe Biden. Imagínate que te dicen, estás tú estudiando o estás leyendo en tus aposentos y de pronto te dicen, oye, que allá abajo está Biden. ¿Está quién? José estaba en la prisión y le dicen, te busca Faraón. Y ahora José estaba convencido que un día el Señor le habló, pero también estaba entendiendo que desde siempre Dios tomó en sus manos el control de su vida y lo había estado guiando, sin importar que sus hermanos lo rechazaron, que lo compraron esclavo, que lo metieron a la cárcel, que con el panadero y el copero del rey les hizo la petición de que se acordaran de él delante del faraón. Y en cuestión de minutos, José estaba delante del hombre más importante del mundo y estaba escuchando los sueños que tuvo el rey, y bajo la dirección del Espíritu Santo, este hombre empieza a darle la interpretación correcta de esos sueños. Y José le dijo de parte de Dios, vienen 7 años de abundancia y 7 años de una terrible hambruna. Ese era el mensaje de Dios. Y le aconsejó al rey que se preparara, que construyera silos para almacenar grano, y de esta manera Egipto iba a poder permanecer abastecido de alimento durante los siguientes 14 años. José también le dijo al faraón que buscara un buen administrador para que con sabiduría supiera supervisar cada etapa del proyecto. Imagínense si a nosotros nos dieran una chambita como esa. ¿Qué hay que hacer para guardar alimento para los siguientes 14 años de la población de la nación? La gracia y el favor que Dios le dio a José hizo que de inmediato se ganara la confianza de Faraón, que acababa de conocer, y en ese instante, en ese mismísimo instante, Faraón lo nombra primer ministro de Egipto. ¿Qué currículum tenía José? ¿Qué experiencia laboral tenía? Era un completo desconocido, un extranjero. Y en todo el reino, solamente Faraón tenía más poder que José. Y a él lo comisionó para supervisar el abasto y la comercialización de alimentos a nivel nacional y después a nivel internacional. Si hubiera habido automóviles en aquel tiempo, la placa del automóvil de José hubiera dicho placa número 2. Porque la placa 1 ya la tenía Faraón. ¿Qué cambio tan rápido en el estado de las cosas? ¿Sabes? Eso es lo que nos puede pasar a nosotros, a cualquiera de nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Igual que le pasó a José, nos puede pasar a nosotros el día de mañana. José por la mañana era un preso cualquiera, pero antes de comer era secretario de Gobernación, secretario de Hacienda, director del Banco de México y, por si fuera poco, también el procurador de justicia de la nación. Y en unos cuantos meses más, José se enfrentó a sus hermanos, esos terribles hermanos. Yo hice una palabrota así, pero no en domingo, ¿verdad? Y les habló a sus hermanos con amor y aplomo. No sé cuántos años habrán pasado de que lo vendieron a que sucede esto. Pero si yo hubiera sido José, cada noche me hubiera acordado de mis hermanos. Eso sí.
y ya les tendría yo escrito lo que les iba a decir, nada más que los viera. Miren lo que les dice José. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y quiero preguntarte, ¿qué sostuvo a José por todos estos años de tribulación, de temor a morir, de soledad, de humillación y de cárcel? ¿Qué lo sostuvo? ¿Sabes? Una palabra que vino de los labios de Dios. Eso es lo importante o la importancia que tiene el poder escuchar la voz de Dios, que nos puede sostener como sostuvo a José. Y hoy más que nunca tú y yo debemos recordar cada palabra, decía Goma, cada promesa que Dios nos ha dado. Y mira, si tú has venido aquí a Oasis los últimos ¿cuántos meses? Habrás oído cuantísima promesa Dios nos ha dado. Y el Señor se dispone a cumplir su palabra. Y cuando lo haga, de repente todo en tu vida va a tener sentido. Y vamos a comprobar que Dios jamás nos ha abandonado. Él nos ha traído por un camino específico y personal, porque nos está entrenando, preparando, nos está enseñando a confiar en Él en todo momento. Por eso lo que tú has vivido y por eso lo que yo he vivido hasta aquí. Y así como lo hizo con José, lo hará contigo. Dios te hizo llegar hasta donde estás para salvar la vida y para que tú también puedas salvar la vida de tu familia. Y juntamente con ello a preservar la vida de las personas que te rodean. Yo no sé si tú lo sabías, pero todas esas tribulaciones, que te quedaste sin chamba, que te hicieron el feo, que te peleaste con el esposo, que casi se divorcian, que estuviste enfermo, que te dio COVID la 4ª vez, ¿no? Y esta vez ya casi sí, te ibas a Jardines del Remember. Y todo eso, fue preparativo, ¿para qué? Para que tú preservaras la vida y pudieras ayudar a preservar la vida de los demás. Porque el que no sirve, ¿sabes? No sirve. Hoy te quiero platicar una experiencia del pastor Robert Morris. Él es el pastor principal de la iglesia Gateway en Dallas, Texas. En un viaje misionero por Europa del Este, el pastor Morris sintió en su corazón que el Señor lo estaba guiando a ministrar a lo que antes era Yugoslavia. Sabemos que eso es Serbia y Montenegro ahora. Y ocurrió en un tiempo de guerra cuando la nación se estaba independizando. El país entonces no era nada seguro. Pero de cualquier manera el grupo de misioneros decidió seguir la dirección del Espíritu Santo, porque ellos anhelaban con el corazón poder predicar la palabra de Dios y ministrar a las iglesias cristianas locales en Yugoslavia. Algunos de los problemas que tuvieron que sortear es que no podían llegar por avión, sino por tierra, y tampoco podían sacar las visas, ni contaban con documentación oficial que los autorizara a circular libremente por las carreteras del país. De manera que el equipo de trabajo de Robert Morris estaba convencido de que no los iban a dejar entrar. A ver, ¿cómo? ¿Los misioneros y los pastores dudando? Pues sí, ellos estuvieron orando, y Dios les dijo, adelante, y ellos decidieron intentarlo. Llegaron a la frontera en auto y un guardia los detuvo
Uno de los hombres locales que acompañaba al grupo de misioneros era ciudadano yugoslavo que tenía cierta relación con la Cruz Roja, y el hombre presentó el gafete de la Cruz Roja y todos pudieron pasar. Nadie sabía que la Cruz Roja fuera tan influyente ni tan decisiva en materia migratoria. Y ellos confirmaban que el Señor haría que la entrada al país fuera sin contratiempos, y de allí en adelante todo iba a ser miel y hojuelas. A 3 kilómetros de distancia había otro punto de revisión. Igual que en el anterior, el lugar estaba fuertemente resguardado. Y ahí había un custodio que los detuvo y vociferó en eslavo un montón de órdenes a la persona que manejaba el automóvil. Y aunque el pastor Morris no entendía lo que el militar decía, era claro que lo que le estaba pidiendo era documentos de todos. Y ese cruce de frontera, al parecer, no iba a ser nada fácil. Empezando por Robert Morris, ningún extranjero tenía documentos oficiales. Acompañando al grupo de misioneros americanos venían otras 2 personas, ciudadanos yugoslavos, y ellos de inmediato sacaron sus papeles y el guardia los revisó con todo detalle, pero llegó en turno del pastor Morris. Y comenta él que el corazón le latía con tanta fuerza que creía que se salía del pecho, y temeroso empezó a orar las palabras de Zacarías 4:6. Oh Señor, no es con ejército, ni con fuerza, ni con poder, sino con tu espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Segundos antes que el guardia se dirigiera al pastor, una joven bonitilla pasó en bicicleta. Se detuvo y empezó a platicar con un guardia que estaba solamente a unos metros de distancia del vehículo de los misioneros. Y comenta Robert: no cabe duda que Dios tiene un extraordinario sentido del humor, y lo demuestra en los momentos de nuestra mayor necesidad y desesperación. El guardia que revisaba a las personas del vehículo echó un vistazo a la chica bonita, la miró de nuevo y luego murmuró algo tan rápido que nadie entendió, bueno, y menos los gringos que ni el idioma hablaban. Daba la impresión de que el guardia deseaba que se acelerara la revisión para que pudiera ir a platicar con la criatura de la bici. El guardia no podía quitar los ojos de la joven, y cuando llegó con Robert, le ladró en eslavo: muéstreme esos papeles. Y el pastor no se movía, y el guardia tampoco. Y en ese instante el conductor le echó un enorme rollo en eslavo y luego gritó algo así como: ¡Dalas! Pensó el pastor: ¿por qué le dice de dónde soy? ¿Por qué no le dijo que vengo de Estados Unidos o de Texas? ¿Por qué usó el nombre de la ciudad donde yo vivo? Y el guardia, todavía distraído porque no se podía acercar a la niña bonita, vio brevemente a Robert y le dijo en inglés: ¿ustedes hablan inglés? Para que les pueda decir en inglés lo que dijo. Si no, pues se los digo en español. Oh, Dallas Cowboys, número 1. Y el pastor le dijo: sí, Dallas Cowboys, número 1. Y esta vez el guardia vio más de cerca al pastor, se rió a carcajadas, no le pidió los papeles, asentó con la cabeza y le dijo: pásenle. Y el grupo avanzó hasta que vieron por el espejo retrovisor el puesto de seguridad. Y Robert suspiró: alabado sea el Señor por el fútbol americano y los Vaqueros de Dallas. Experiencias como esta, no cabe duda que robustecen la fe de cualquiera. Pero déjame decirte algo: no es la vacuna que impide que nosotros pasemos por dificultades para aprender a confiar en Dios. Esta obra de Dios en particular resultó más sorprendente de lo que el pastor Morris creyó en un principio.
Y una vez en el vehículo todos comentaban los pros y los contras de cruzar las fronteras sin visa. Sin duda este caso es especial y yo no recomiendo que tú lo hagas, aunque seas fan de los Cowboys. Lo que hicieron los misioneros resultó ser más complicado y osado de lo que ellos pensaban. Y uno de los viajeros explicó que habían cruzado la frontera sin registrar al pastor Morris y eso es ilegal. El año anterior, los misioneros locales intentaron hacer lo mismo con otro pastor. Las autoridades lo atraparon y lo encarcelaron en Yugoslavia durante 6 meses. No sé cómo se diga tragar gordo en inglés, pero eso fue lo que hizo el pastor Morris, tragó rete gordo. Y no hay duda que Dios obró de una manera sorprendente, más allá de lo que ellos y nosotros nos podemos imaginar, pero aquí yo levanto una pregunta: ¿por qué dejaron entrar al país al pastor Morris y un año atrás no le permitieron a otro pastor? ¿Por qué dejar en libertad a uno y al otro no? Y la respuesta es: no lo sabemos, pero confiamos que Dios es soberano y sabe lo que está haciendo. El contingente misionero finalmente llegó a su destino. Se encontraban a 30 minutos del campo de guerra. Dice que se escuchaban los disparos y las explosiones como si estuvieran a unos cuantos metros. Y ese día el pastor Morris se hospedó en casa de un pastor yugoslavo y para dormir le ofrecieron lo mejor que tenían, que era un catre en la sala. Él se fue a dormir a otra casa, el dueño de la casa se fue a otro lugar y Robert se quedó y pasó la noche solo. Y de inmediato el pastor empezó a analizar la situación en la que se encontraba y lo que estaba haciendo. Para ese momento el pastor Morris llevaba 2 semanas de viaje y todavía quedaba una más, una semana de mucho trabajo, y en ese momento se sintió muy lejos de los suyos. Pudo llamar por teléfono a casa y el hecho de escuchar la voz de su esposa lo reanimó, pero ella también estaba pasando en ese momento por un momento difícil. Uno de sus hijos estaba enfermo. Ella no sabía qué tan mal estaba, por eso era importante que lo llevaran al hospital. La esposa estaba preocupada, pero cuando terminaron de hablar por teléfono, los dos estaban más preocupados que antes. Y esa noche Robert casi no durmió. Sabía que los siguientes días estarían saturados de reuniones en varias de las iglesias y el pastor seguía creyendo que las autoridades lo atraparían, lo meterían en la cárcel por los siguientes 6 meses. Todo esto hizo que se sintiera exhausto, abrumado, asustado, no sabía qué hacer, así que se levantó, salió de la casa y empezó a orar. Y como dice la Biblia, derramó su corazón delante de Dios y le dijo: Señor, necesito escuchar tu voz. Si de verdad me quieres en este viaje, por favor, házmelo saber otra vez, porque Dios ya se lo había dicho. Tienes que hablarme porque yo no puedo manejar esta situación. ¿Realmente querías que viniéramos a Yugoslavia? Necesito que confirmes si este es tu deseo. Y Robert aún oraba cuando abrió los ojos y vio al cielo nocturno, y era una noche nítida, despejada. Se podía ver la Osa Mayor y la estrella polar, y pensaba: estas mismas estrellas en Yugoslavia yo las veo desde mi casa. Y en ese momento algunos pasajes bíblicos llegaron a su mente. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Y del Salmo 139: si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y en ese preciso momento, Dios habló al corazón del pastor Morris y le dijo lo siguiente: Robert, esas estrellas que ves, yo las sostengo en su lugar. En este instante yo sostengo a tu familia en su lugar.
y a ti también, yo te sostengo en tu lugar. Cuenta el pastor que la paz de Dios vino sobre él, lo consoló, lo reafirmó, y acto seguido entró en la casa, se acostó en el catre horroroso y se quedó bien dormido. 20 años después, Robert Morris vio al mismo pastor que lo había hospedado en su casa y le contó que el ministerio de Robert había ayudado a cambiar a muchas iglesias de la zona y que su influencia santa se había difundido entre los creyentes a lo largo y ancho del país. Robert Morris le pidió a Dios que le confirmara lo que le había dicho en su viaje a Yugoslavia, y el pastor aprendió que Dios siempre confirma su palabra. Por supuesto, la gloria de todo esto le pertenece solo a Dios. El Señor llamó y el equipo de misioneros obedeció. ¡Qué historia! El domingo pasado aprendimos que para saber que hemos escuchado la palabra de Dios debemos responder a la pregunta: ¿se alinea esto que Dios me dijo con la Biblia? Y hoy vamos a tratar de responder 2 preguntas más. ¿Está en acuerdo esto que Dios me dice al consejo o punto de vista de personas maduras en la fe? ¿Sabes? Si una pareja comprometida en matrimonio quiere que yo la case, les pido que me dejen acompañarlos en un tiempo de preparación. Y en la primera cita les explico lo que haremos y el tiempo que vamos a invertir. Y antes de terminar les doy una tarea. Les pregunto lo mismo a cada pareja que yo he casado. ¿Le pediste permiso a tu papá y a tu mamá de casarte con fulanita de Abraham? Hoy nadie pide permiso. Hoy los hijos llegan a la casa con un fulano y le dicen: papá, te presento a mi novio. Y la chica hace lo mismo. Digo, el chico hace lo mismo. Aquí está mi novia. Y un día esas mismas personas dicen: papá, aquí está tu invitación a la boda. Incluso vean la redacción de las invitaciones de la boda. Juana y Pedro tienen el gusto de invitarlos a su boda. Y los papás, pues a lo mejor van. Entonces yo les digo: vayan y pidan permiso, pero permiso de verdad. Te voy a decir qué es permiso de verdad para mí. Papá, ¿me das permiso de casarme con fulanito de Abraham? Si tú dices que sí, entonces me caso, pero si dices que no, entonces no me caso. Ese es pedir permiso. Y luego toca el turno a la mamá. Mamá, ¿me das permiso de casarme con fulanito de Abraham? Si tú me dices que sí, me caso, y si me dices que no, no me caso. Eso es pedir permiso. Hoy, date por bien servido si te avisan. Si crees que Dios te habló, entonces somételo al consejo de hombres y mujeres sabios y maduros en la fe antes de dar el siguiente paso. ¿Qué dicen ellos de lo que Dios te dijo? Y si te dicen que no viene de Dios, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Dios te dio a tus padres como autoridades para que lo que digan tus papás, eso haces. Levante hermano a los hijos que están aquí. Pues todos somos hijos, no os hagáis. ¿No? O alguno viene y probeta. Y si tienes la bendición de tener papás, pide permiso. ¿No crees que por el solo hecho de haber vivido un poquito más que tú tendrán
mejor conocimiento, mayor experiencia. ¿No crees que tendrán sabiduría como para guiarte? La pregunta clave aquí es, ¿el Señor les dice lo mismo a ellos que a ti? Si tu papá te dice, no te cases con la fulana, y tú le dices, a mí Dios me dijo que me casara con él, dime, ¿Dios le dirá una cosa al hijo y otra al papá? Miren lo que dice la Escritura: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Otro de los proverbios dice, así que no vayas a la guerra sin el consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Otra de las versiones dice, y en la multitud de consejeros está la victoria. No tengas miedo de preguntar, de pedir consejo, porque buscar el consejo de personas maduras en la fe, esto es algo sabio y va a servir de confirmación a lo que Dios ya te dijo en tu tiempo de oración. Entonces, antes de tomar una decisión, Dios te tiene que decir algo, Dios te revela algo. Y antes de dar el primer paso, ve y pide consejo. Pero al mismo tiempo tienes que advertir el peligro de pedir consejo a las personas. Mira, yo te hago una sugerencia. Para empezar, escribe con toda precisión la palabra que Dios te dio y la interpretación que tú crees que es de inspiración divina. Mira, hay cosas que Dios no te puede decir. Vete a vivir con el fulano. Te estoy seguro, eso no puede venir de Dios. Eso viene de tu cabeza o de la cabeza del que te está invitando a vivir con él. Y cuando pidas el consejo, entrega una copia a la persona a quien le pides el consejo. Mira, Dios me dijo esto y yo creo que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Te lo doy. Ahora tú dame un consejo. ¿Qué hago? Siempre debes tener presente que si pides un consejo es porque estás dispuesto a seguir el consejo. Pero si ya decidiste que lo que vas a hacer, pues nomás hazlo y no le quites el tiempo a las personas ni la paz. Algunos creen que el pedir consejo al pastor es como un deporte. Voy a ver qué opina el pastor. Si lo que quieres es un consejo, es porque vas a seguir lo que él te diga. Y si no, ni vayas con él, no le quites su tiempo y nada más hazlo, punto. A veces la persona pide consejo y recibe diferentes puntos de vista, algunos de ellos contradictorios. Cuando esto sucede, puede indicar que estás recibiendo consejos humanos, pero no de Dios. Tener siempre presente que el Señor nunca se contradice. Sobre un mismo asunto le va a decir a una persona una cosa y a la otra también. Por eso, si pides consejo y si tienes varios consejeros, sobre todo para una decisión primordial en la vida, va a haber una perfecta coordinación, sincronía de que estás caminando por el camino que Dios quiere. Yo tengo la impresión, después de algunos añitos en esto, que la mayoría de las veces cuando una persona pide consejo, ya decidió qué es lo que va a hacer. Pero de cualquier manera anda pidiendo consejo para ver si alguno de ellos coincide con el de él. Y ya que coincide, le sale lo cristiano. Y dice, Dios me habló. Ándale si vas. Eso no es pedir un consejo. Buscar un consejo que venga de Dios no significa que la decisión está tomada. Significa que ya escuché a Dios y ahora espero que Dios me confirme. Y entonces busco consejeros maduros en la fe. Les pido que oren acerca de este asunto y cuando ellos tengan algo que decir, esperar recibir retroalimentación sabia y sobre todo bíblica. Yo creo que sin darnos cuenta,
Nosotros podemos tener los ojos vendados y otros cristianos más experimentados pueden discernir algo mejor que yo. Por eso lo más importante, no busques consejo humano hasta que hayas escuchado a Dios con toda claridad. Con toda claridad. Mira, hay dos decisiones que son claves en la vida. Reconocer a Jesucristo como tu Salvador, la decisión más importante de la vida. Y la segunda, ¿con quién me caso? Si tú eres soltero y te quieres casar, porque hay solteros que no se quieren casar, pero si eres de los que te quieres casar, de verdad, necesitas que Dios te hable. Necesitas confirmación, necesitas consejeros. No te quieres equivocar en esta decisión que es tan trascendente. Tampoco le pidas a otras personas que escuchen a Dios por ti. Ustedes no me van a creer, pero esto es lo que muchas veces hacen con el pastor. Ay, pastor, tengo esta decisión que tomar. Ore por mí. Ora tú, yo también tengo mis cosas, ¿por qué orar? O sea, esperan que yo ore, que yo reciba. Señor, dime qué tiene que hacer fulano. ¿No crees tú que estamos triangulando? Dios no le podrá decir directito. Recuerda que el Señor quiere tener una relación personal contigo o conmigo. Por eso a ti y a mí como personas nos corresponde esa relación íntima con Jesús. Y si tú reflexionas y escudriñas la palabra de Dios, si tú oras y ayunas, pero sobre todo si pasas tiempo en la presencia de Dios, no vas a tener ningún problema en escuchar con toda claridad la voz de Dios. Casi audiblemente vas a escuchar. Y después de escuchar la voz de Dios, ese es el momento de buscar el consejo de cristianos sabios que sean de buen testimonio. La primera pregunta, ¿se alinea esto que yo creo que Dios me dice con la Biblia? La segunda pregunta, ¿está en acuerdo al consejo de personas maduras en la fe? Y la tercera pregunta, ¿reina la paz de Dios en tu corazón con esto que has recibido de Dios? Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer es, en la palabra que recibí de Dios, ¿tengo su paz? Para seguir a Dios siempre se necesita fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe y confianza son prácticamente sinónimas. Y en la experiencia de seguir al Señor no hay lugar al temor, a la duda, ni a la indecisión. El temor, la duda y la indecisión vienen de Satanás, mientras que la fe y la certeza vienen de Dios. El domingo pasado hablamos de Gedeón. Tuvo fe para seguir a Dios y su decisión vino con el respaldo de la paz de Dios. ¿Cuántas veces, se acuerdan? ¿Cuántas veces Dios le confirmó? 4 veces. Y luego hubo una quinta y última donde él alabó al Señor. 5 veces. ¿No crees tú que el Señor te va a dar un buen consejo con la persona que te vas a casar? No 5, te va a dar 15. El camino por donde Dios nos lleva pudiera no estar totalmente revelado. De hecho, lo más probable es que no está claramente revelado. Como le pasó al pastor Morris, Dios le dijo, ve a Yugoslavia, y agarró su estilín y se fue para allá. Tan se fue para allá que ni siquiera sacó visa. No le vayan a decir al pastor Morris que dije yo eso, pero ¿a quién se le ocurre? Y luego pues está pasando problemas, pues claro, hubo cosas que debió haber hecho él. Pero de cualquier manera, nosotros vamos a experimentar la paz de Dios, aunque no tengamos todos los datos claramente revelados. Y esta es una confirmación más que estamos obedeciendo la voz de Dios. Si Dios nos dijera, cásate con fulanita y te platico lo que va a pasar los siguientes 25 años de casados, no te casabas.
Mira lo que dice Pablo a los colosenses. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Me gusta esta traducción. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Esta palabra de gobierno viene del griego y esto es mucho más que estar tranquilos. Significa ser imperio, gobierno, decidir, controlar. Es una paz que lo gobierna todo. Por eso la paz de Dios es uno de esos componentes principales en la toma de decisiones. Esto que voy a hacer me deja la paz de Dios. Filipenses 4:7. Así que les daré su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. En cada decisión que tú tomes o que yo tome, la paz de Dios protege nuestra mente, nuestro corazón, porque no sabemos todos los detalles. Nos hacen una nueva oferta de trabajo, una que suena muy atractiva, mejores recursos, más cerca de la casa, menos horas de trabajo. Decimos, claro, esto que me te conviene, pero no conocemos la letra chiquitita de lo que viene con ese trabajo. Por eso nosotros necesitamos la paz de Dios para decir, sí, Dios me está diciendo que ese es el lugar donde me quiere ver trabajar. Y prueba de ello es que siento paz a pesar de que no conozco todos los detalles. Y esta paz va más allá de nuestro propio entendimiento. Y solo por aclarar, miren, yo conozco a algunos que dicen, pastor, mira, yo no pago impuestos y tengo paz. Otros dicen sentir paz de no diezmar, de engañar, de no congregarse. Esto no es paz, compadre. Te digo en español, ¿qué es? Esto es conchudez. Esto es descaro, decir, siento paz y no pago impuestos. Lo que pasa es que ya perdiste la conciencia. El camino delante de nosotros podría parecer difícil, peligroso, podría parecer imposible, pero aún así la paz de Dios sigue guardando la mente y el corazón. ¿Qué es lo opuesto a la paz de Dios? La intranquilidad, la duda, la confusión. Estas son actitudes que nublan nuestra mente y corazón y nos roban del gozo de Cristo. Por eso, si tú sientes ante una decisión confusión o duda o intranquilidad, no tomes esa decisión. Busca confirmación de parte de Dios. Pero si la paz de Dios está presente en todo este asunto, entonces puedes estar confiado que estás escuchando la voz de Dios. Si me ayudan allá atrás. Tan sencillo. La Escritura enseña que no solo está bien pedir confirmación de Dios, sino que es sabio pedir que confirme su palabra. 3 cosas hemos hablado. Por eso, antes de dar el primer paso, pide que Dios confirme lo que ya te dijo a través de una palabra. Cuando Dios habla, qué rico se siente. Era lo que necesitaba, Señor, muchas gracias. Pide confirmación. La segunda cosa, el Señor también nos puede confirmar a través del consejo de cristianos maduros que tengan buen testimonio. No te dé pena. Oye, hermano, dame un consejo. Pero como te digo, dale por escrito lo que dices que Dios te dijo. Dale el pasaje que respalda esto que Dios te dijo. Escríbele cuál es tu interpretación y dile, hermano, te dejo esto, ora por esto y cuando tengas algo de Dios me llamas y me dices. Y la tercera, la certeza vendrá a tu vida cuando la paz de Dios venga y te cubra de cabeza a pies, pasando por el alma y por el espíritu.
En una ocasión me despidieron de un empleo, entré a otro, y así como muchos hacen, antes de llegar al nuevo empleo, deposité currícula ampliamente, como cartas de mesa. Finalmente, la puerta que se abrió, Dios me decía, este es el lugar para ti. Esta empresa no tenía el área donde yo profesionalmente me desarrollé. Pero los dueños estaban dispuestos a hacer un espacio y desarrollar esta área. Yo venía de ser director en una empresa, ahora iba a ser gerente en un área. Mis ingresos eran mayores donde me despidieron y aquí eran menores. Señor, estamos en tus manos. Al mes me llaman de una de las empresas donde dejé un currículum y me dijeron, hay 5 candidatos para este puesto y tú eres uno de ellos. Y le digo, yo ya estoy en la chamba, mano. No, ese era el de recursos humanos. No, por favor, ven. Fui, hice el examen. Y recuerdo que desde que entré al lugar estaban los otros 4 concursantes y yo en la misma sala. Y dije, ¿qué es esto? Nunca me había pasado esa vergüenza en mi vida. Terminé el examen porque era uno de esos casos hoy muy modernos, entonces, ¿no? Cómo resolver la citación, quién sabe qué, no sé cuál. Pues ahí escribí, puse lo que yo pensaba. A la semana me llaman y me dicen, tú eres el elegido para una dirección, pero te quiere conocer el director general. Pero estoy trabajando. Ándale, que te quiere conocer. Voy a conocer al director general. Ah, qué señor tan feo. Feo con F de foco fundido, horroroso. O sea, no físicamente, sino su trato y lo demás. Yo decía, Señor, gracias que yo ya tengo otro trabajo. Lo saludé, no sé cuál. Y al salir, Recursos Humanos me entrega la propuesta económica en una hoja en blanco, no me enveretada. Y eso no me dio paz. Llego a la empresa y yo tenía que reportarle a mi jefe. Porque dice la Biblia que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y entonces le digo, mira, quiero platicarte esto, me pasó así, asado. Y esta es la propuesta que me dan. El director general se molestó conmigo y me dice, oye, pero todo esto que hicimos el área para ti, no sé cuál. Pues sí. Y entonces le digo, yo sé que Dios te puso a ti por autoridad. Dime tú, como mi autoridad, qué es lo que tengo que hacer y eso es lo que voy a hacer. Y le entregué la propuesta y me fui. A los 2 días me llaman a su oficina y me dice, hablé con el dueño. Ya no eres gerente, ahora eres director. Y ahora vas a ganar lo mismo que ganaba en el trabajo anterior. Dios habla de una manera tan clara que no hay duda de que Dios está hablando. Por eso yo puedo decir que el 99.98% de las personas que están presentes en esta casa espiritual, aquí en Oasis, ya escucharon a Dios. También el Señor ya les dio confirmación y tienen la paz de saber que esa es la voluntad de Dios, pero no se mueven. Y Dios me mandó con una misiva
para decirles una cosa muy profunda. Muévete. Dios ya te dijo, ya te confirmó, te confirmó. Mira, tienes tanta paz que no acabas de comer y ya estás dormido. ¿Por qué no te mueves? Es que en mi corazón siento que, no sé qué sientas, pero ya llegó el día de dar el primer paso. Y yo quiero hacer un llamado a esas personas que necesitan venir aquí al frente para recibir el último empujón de parte de Dios. Porque de aquí vas a salir con la decisión a hacer lo que Dios te dijo hacer. De manera que si tú ya sabes lo que tienes que hacer y no lo has hecho, y ya escuchaste la voz de Dios, y como dijo el apóstol, no os hagáis. Vengan aquí adelante, vamos a orar. Quiero decirte que no eres el único. ¿Alguna vez has intentado mover el volante de un automóvil que está estacionado? Ya que no se puede. Y ahora los modernos, peor con I. Pero cuando el automóvil va caminando, mira, con un dedo puedes mover el volante. Con el dedo chiquito del pie izquierdo, con ese le haces y da la vuelta. ¿Por qué? Porque el automóvil va en movimiento. Dios ha querido que te muevas. Te lo ha dicho, te ha dado palabra, te ha dado promesas, te lo ha confirmado, te lo dijo en inglés, en español, y no pasa nada. Quiero leerte una porción de la Escritura en Deuteronomio. En esta misma ocasión Moisés le suplicó al Señor: Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu poder. Le estaba haciendo la barba Moisés a Dios. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Van a ver por qué digo lo que digo. Te ruego que me permitas pasar al otro lado del río Jordán, pues quiero ver aquella buena tierra, esa hermosa región montañosa del Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Le está hablando al pueblo de Israel. Ahora resulta que el pueblo de Israel tenía la culpa. Y no me concedió lo que le pedí, sino que me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Esto es lo que Dios te dice esta mañana: basta, ya no hables más de este asunto. Y le empieza a dar direcciones. Sube a lo alto del monte, el monte Pisgah, y desde allí mira al norte y al sur, al este y al oeste, pero el Jordán no lo cruzarás. Dios ya le había dicho que no iba a ir, por desobediente, por enojón, porque un día le dijo Dios: háblale al pueblo, toca con tu vara la roca y de ahí va a salir agua. Y cuando llegó Moisés con el agua, porque el pueblo estaba sediento, agarra la vara y les dice: pueblo, quién sabe qué, por su culpota, quién sabe cuánto, no sé qué, no sé cuál, y golpea
la piedra y sale agua. Y Moisés decía para adentro, yo soy super líder. Hasta las piedras salen agua. Y Dios le dijo, por esa actitud, todos esos 40 años que anduviste en el desierto, ahora no vas a entrar a la tierra prometida. Y aquí le está rogando, Señor, ¿y cuándo voy al río Jordán? No vas, ni me hables de ese asunto. Y le dio esta otra instrucción. Da instrucciones a Josué, anímale, dale valor, porque él será quien vaya al frente del pueblo y le haga tomar la posesión del país que ahora vas a ver. No le vuelvas a preguntar a Dios sobre este asunto. Simple y sencillamente tú ya sabes lo que tienes que hacer. Hazlo. Hoy mismo empieza. No quieres estar del lado chueco de la historia. No quieres que el Señor te llame la atención y te diga como le habló a Moisés, no me vuelvas a hablar de este tema, ya lo hablamos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Anima al otro. Él se va a quedar en tu lugar. Y bueno, yo no sé qué Dios te ha mandado a hacer, pero te quiero animar como ese Moisés. Y decirte, Dios te da el valor para hacerlo, nomás hazlo. Ya no pidas consejo. Haz lo que Dios ya te dijo que hicieras. Y sabes que va a pasar, tú vas a ver el respaldo de Dios. Como leíamos al principio de ese pasaje en la Escritura, tú vas a sentir, de aeronáutica no sé nada, mi querido Mau, pero vas a sentir como el viento abajo de las alas. Porque los aviones se levantan no por los pilotos, ¿sí? Los pilotos no son los choferes del avión, por el viento que empieza a soplar debajo de las alas. Cuando tú empieces a hacer las cosas que Dios te mandó a hacer, vas a sentir ese soplo del Espíritu Santo y vas a volar y vas a traspasar las montañas y los retos que tienes delante de ti se van a ver resueltos y vas a llegar del otro lado donde tienes que estar. Y entonces podrás darle honra y gloria al que solamente todo lo merece. Cierra tus ojos y vamos a orar. Tú que te quedaste ahí en tu lugar, extiende tus brazos hasta aquí adelante. Espéreme tantito. Yo creo que hay alguien más que necesita pasar. Hay alguien más en este lugar que necesita pasar. Hay alguien más. Mi espíritu me dice, aprovecha esta oportunidad. Ven aquí adelante para que puedas salir con ese viento del Espíritu. Hacer lo que Dios ya te dijo que hicieras. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das, no solamente de poder escuchar tu palabra, no solamente de recibir confirmación de tu palabra, sino poder recibir confirmación tras confirmación a través de diferentes medios, Señor. Pero tú conoces también nuestras flaquezas, conoces nuestras debilidades y sabes, oh Señor, que en ocasiones, aún sabiendo lo que tenemos que hacer, algo dentro de nosotros nos detiene, nos frena. Y yo te ruego que este día, Señor, con el poder de tu Espíritu, tú vengas y rompas toda cadena y toda atadura que está impidiendo que nosotros demos el siguiente paso que llevará a que crucemos el Jordán y crucemos a la tierra prometida y la hagamos propia y podamos vivir de todas las promesas que tú tienes para nosotros. Señor, tomo las palabras de Moisés y se las digo a cada una de las personas hoy aquí puestas de pie.
Y alguna otra que pudiera estar en su lugar también, sabiendo que debiera que estar aquí adelante. Ánimo, ten valor, da el paso y tú vas a sentir como el Espíritu Santo toma tus brazos como si fueran alas de un ave. Y el Señor te habrá de remontar por encima de los problemas y de las tribulaciones y te llevará a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Esa tierra donde los frutos eran tan grandes que aún la gente batallaba en cargarlos. Señor, derrama tu Espíritu sobre nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.